Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que vas a usar después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Que a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este podcast se hace con el apoyo de Confama, que cree como yo en el poder transformador de los libros y la lectura. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Biblioteca Personal y tengo un invitado que es una de las jóvenes promesas colombianas, que es el escritor barranquillero Pedro Lemos, que además ha sido hace varios años editor de Laguna, ha escrito en varias revistas y medios y sacó su primera novela que se llama Lo llamaré amor. Pedro, qué rico tenerte en Biblioteca Personal. Hola María José, muy feliz de estar acá contigo. No, y nosotros de recibirte y de que hablemos de tantos temas que tenemos en el tintero. Bueno, lo primero con lo que quería empezar es con una historia muy particular. Tú empezaste siendo un obsesivo y aficionado a los libros y trabajar con libros todo el día y ser escritor además, pero empezaste tu relación con los libros de una manera muy curiosa, un camino muy no tradicional, por así decirlo. Y es que los libros llegaron a ti por la música. De hecho, entiendo que querías ser primero cantante y no escritor. Cuéntanos esa historia. Es verdad, todavía quiero, pero cada vez lo veo más lejano. Sí, yo arranqué, bueno, yo era un niño lector como muchos niños, no sé, los papás les den libros o en el colegio leía, pero ni leía mucho en el colegio, ni había una gran biblioteca en mi casa, entonces era más bien, sí, como un lector promedio. Y lo que sí me encantaba eran las canciones, como dices, y sobre todo las canciones en español primero, pues luego se fue, ¿no?, diversificando eso, pero lo primero eran como canciones en español, mucha balada, mucha emisora romántica, y empecé a aprenderme esas canciones y además era interesante para mí, no sé qué tanto lo pensaba yo en ese momento, pero sí llegó un punto de mi adolescencia probablemente en que yo me sentía un poco ridículo de saberme tantas canciones. Y muchas de esas canciones que todos conocemos tienen unas letras así súper trágicas y dolorosas, ¿no? Y yo sentía que raro que yo me sepa todas esas canciones, pero no he sentido realmente estas cosas, ¿no? Como un niño cantando así letras súper trágicas, dolorosas. Y yo creo que por ahí, para responderte, empecé yo a interesarme en la literatura. ¿En qué sentido? En que a mí me gustaba la música y me gustaba cantar, pero le ponía como gran atención a las letras y por eso me las sabía, ¿sí? Y yo creo que mi primera relación, pues, o la más importante por lo menos, tenía que ver con esas letras de canciones que me aprendía y que hablaban de cosas que realmente yo no había vivido, pero había una conexión ahí con lo que se escuchaba y con lo que se cantaba, que luego fue con lo que leía, ¿sí? Oye, pero Pedro, toquemos un tema que es un debate. ¿Las canciones son poemas? ¿Qué canciones son poemas? ¿Tú en qué postura estás en esta gran discusión de la literatura? A ver, bueno, es que no quiero ser tan categórico en eso porque realmente creo que hay muchas fronteras. Polémico. No, porque creo que hay líneas difusas. Yo lo primero que te diría, pero creo que no vas a estar de acuerdo conmigo, es que sí los veo como separados, poesía y canciones. Pero eso no lo digo para decir que las canciones sean menos literarias, porque pueden serlo, o las letras sobre todo, pero creo que se tratan como de dos artes diferentes. ¿A qué me refiero? A que con la poesía, pues mejor dicho, la poesía para mí se sostiene en el texto solo, mientras que las canciones tienen un texto, sí lo tienen, pero también hay un texto que es el musical, ¿no? Y hay un acompañamiento ahí y a mí, no sé, creo que me cuesta a veces imaginarme como la potencia de ciertas canciones si uno solo leyera la letra. Por supuesto, habrá excepciones y por eso digo que la línea es un poco difusa porque sí, uno puede de pronto leer una letra
de una canción y conserve algo de eso, pero cuando fue hecha para la música también, a mí me parece, no, pues entonces ahí está una canción y yo, por ejemplo, no estoy seguro de si podría escribir un buen poema, pero siento que es algo en lo que me podría esforzar. En cambio, la canción, ya te digo, no, pues me tocaría volver a ver clases de piano, de guitarra que tuve y yo canto, y por eso digo, soy todo aficionado, pero me parece muy difícil hacer una canción. El poema también mucho, pero creo que mi carrera como escritor es como, bueno, el poema puede esforzarme, la canción de donde saco toda la otra parte, pero sí son hermanas, digamos. Oye, Pedro, ya que tienes un micrófono acá, canta. Mira, me puse nervioso y todo. No, era molestando. No era realmente en serio. Bueno, les cuento que pues Pedro también es tuitero y en una época fue súper conocido porque se dedicaba a los horóscopos. Entonces se dedicaba a hablar de Capricornio, de Libra, de todas las posibilidades que había y la gente se divertía muchísimo, muchísimo con las ocurrencias. Yo no creo tanto en los horóscopos. Bueno, sí, creo en todos y no creo en todos, porque, bueno, si uno cree en la literatura de ficción, ¿cómo no va a creer en un horóscopo? Cuéntanos un poquito de esta experiencia de los horóscopos como un ejercicio de creación y en qué consistía, Pedri. Sí, mira, eso fue muy divertido y además muy importante en mi proceso de escritura, yo creo. Yo arranqué escribiendo horóscopos sin tener ni idea y eso lo cuento en el libro, ¿no? Como sin tener ni idea pues de nada de astrología realmente. Y para mí era un ejercicio de escritura que consistía en escribir textos cortos, poéticos, que le hablaran a un tú, ¿no? Porque como siempre el horóscopo está dirigido al tú, no había realmente una predicción, yo creo, pero sí, no sé, como cierta imagen que yo trataba de que fuera como lo suficientemente, no sé, misteriosa, pero también contundente para que quien lo leyera dijera, uy, esto me está pasando. Y incluso me empezó a pasar porque, bueno, ese lector empezó a tener cierta cantidad de lectores en redes sociales. En Twitter lo publiqué primero, por ahí luego después unas... En Arcadia, ¿no? Pasó a sí, medios. sí, hubo algunas veces en Arcadia. Y pasaba que algunos, yo sí que hacía, yo primero lo usaba como herramienta total de coqueteo, de tipo, me gusta este que es de tal signo, le mandaré este mensaje en el horóscopo a ver qué pasa. No sé si eso me funcionó para algo, pero digamos que era algo que me divertía hacer. Y luego también pensaba, no sé, en conversaciones con amigas que eran de cierto signo y también con ellas. Yo decía, bueno, vamos a mandarle aquí un guiño a mi amiga en su signo. Y luego se publicaba y alguien me decía, oye, es exactamente lo que me está pasando. Y a mí me impresionaba mucho que alguien pudiera encontrarse en eso que para mí era tan, no sé, tan específico o tan abstracto en algunos casos. Y pensaba que ese horóscopo tenía esa ventaja y me gusta lo que tú dices sobre leer ficción y si uno cree en leer literatura, ¿cómo no va a creer en horóscopos? Porque creo que lo que funcionaba era que la gente que la leía estaba esperando encontrar algo de sí mismo ahí, ¿cierto? Y yo creo que eso hace sí, pues como la literatura en general, que darle a quien la lee algo de sí mismo, ¿sí? A mí eso es un tema que me interesa, por ejemplo, cuando hablamos de libros, no esta literatura del yo, de lo que se habla tanto, que mi libro en teoría encajaría en ese grupo. Y creo que ese tipo de libros pues adquieren un valor es cuando quien los lee encuentra también algo sobre sí mismo, aunque mi personaje se llame Pedro y aunque haya un yo ahí muy claro. Y creo que eso pasaba también con los horóscopos. Y era que quien leía decía, ah, sí, esto sí me está pasando, pero para tú poder decir esto me pasa de alguna manera, toca que estés poniéndote en ese texto. Entonces está como ese texto y un lector que quiere encontrarse ahí, y ahí es como donde ocurre esa magia de la literatura. Pues cuando yo estaba en la universidad, mi mejor amigo trabajaba como en la revista Semana, que es una revista pues muy conocida en Colombia, y en esa época había como una sección que era como Plan B o blog o no sé qué cosas, y él era el responsable de escribir los horóscopos. Pero él obviamente no era ni astrólogo ni nada y se los inventaba a todos y le decía, pero ¿cómo haces para inventártelos si tienes 20 años? Y no sabes nada de eso. Y me decía, mira, es facilísimo.
Uno coge situaciones genéricas que le puede pasar a cualquier persona en un momento. Tú siempre vas a tener un problema con alguien, tú siempre vas a tener un día difícil, tú siempre puedes tener un conflicto, siempre va a haber alguien que te alegre el día, siempre hay una posibilidad de un amor y uno simplemente va variando los elementos, pero hay que revisar que cada signo tenga la posibilidad de ser cualquier signo. Desde entonces, ¿sabes qué, Pedri? Yo ya leo todos los signos. Claro. Pues eso pensaba yo también cuando escribía estos. Yo decía, ay, es decir, voy a admitirlo, que yo algunas veces cuando ya había publicado muchos pensaba, ay, la verdad es que me gustó tanto cómo me quedaron este y este, que ojalá todo el mundo fuera a leer estos y no solo el de ellos. Y pasaba, había gente que me decía, esta semana decido ser Piscis, porque era el que más les gustaba. Y yo decía, uy, qué bueno que estén leyendo todos, porque siento que ahí, pues, que uno coge lo que le sirve de cada Lo que le cosa. sirve. Y como todo en la vida, como con los libros también, uno coge lo que le sirve. Oye, quería que habláramos ahora sí en detalle de Lo llamaré amor, que es tu primera novela y que ya hemos mencionado unos elementos, como que es autobiográfico, claramente el personaje principal se llama Pedro, tiene muchas características similares como con tu infancia y quería que empezáramos por un tema que a mí me llama mucho la atención y es esa escritura desde el yo. Porque mucha gente empieza a escribir su historia, pero no todo el mundo tiene la capacidad que esa historia del yo se vuelva universal. Es decir, como un escritor puede conseguir elementos que, si bien parten de su vida privada, pueden ser elementos que apliquen para otras personas y, como tú mencionabas ahorita, que la gente se encuentre en ese relato, se vea y encuentre ese espejo para cuestionarse. A ver, pienso que, claro, que la tarea, la labor de quien escribe es no solo contar unas cosas. O sea, cuando yo pienso en lo que cuenta ese libro sobre mi infancia, por ejemplo, yo siento que hay una distancia entre yo, como el yo que te está hablando acá, y ese yo del libro. Y creo que es necesario poner siempre esa distancia cuando alguien va a escribir algo, ¿no? O sea, uno mira una historia y digo eso porque cuando yo empecé a escribir este libro, era muy consciente, o traté de serlo, de la forma que iba a tener, por ejemplo. Sí, como a nivel de los párrafos, de cómo iba a empezar, cómo terminaba, y creo que cuando uno está pensando en eso, se está saliendo necesariamente del relato personal o de solo el contar una historia personal, porque está pensando en cómo hago un libro que conmueva, por ejemplo. ¿Sí? Un libro que funcione, diría yo, y pues eso es súper complicado, ¿no? Uno definir qué es un libro que funcione, pero uno como lector y yo que he trabajado como editor, pues me pregunto mucho por esa parte más, qué sé yo, como la parte más del artificio de la literatura. Entonces, claro, por un lado hay una materia que yo usé de cosas que sí me pasaron, la mayoría, sí, como, sí, esto me pasó cuando yo era un niño, o esto le pasó a mi familia y tal. Pero luego eso tiene que transformarse en un libro que tenga un sentido y que funcione y que pueda decirle algo, lo que hablábamos hace un ratico, pueda decirle algo a alguien que ni me conoce ni vivió esa historia. Y por ejemplo, con la infancia, el libro arranca con la imagen de unos dientes de leche que se caen. Y pues se caen por un golpe y eso es como lo extraño ahí, o el giro en ese comienzo. Pero aparte de eso, a todos se nos cayeron los dientes cuando éramos niños. Entonces, no sé, en clubes de lectura, por ejemplo, me hablaba la gente de cómo al leer eso recordaba sus propias pérdidas en la infancia. Y es algo que realmente yo al escribir no estaba pensando, esto igual a pérdida. Sí, como no era esa la intención, pero luego sí creo que hay como ciertos hitos. Entonces, sí, como no tengo ni idea de cómo fue tu infancia, pero seguramente algo perdiste, porque una cosa a la que uno se enfrenta desde muy, ¿no?, temprano en la vida es a la pérdida. Y así con cada tema, como lograr contar una historia que en apariencia era como muy específica o concreta de mi experiencia, pero también ver qué forma se le daba para que otras personas pudieran verse ahí, ¿sí? Perfecto. Hay una cosa, el libro, por ejemplo, de Gabriel García Márquez de Vivir para contarla, que para mí es uno de los libros más bellos porque explica mucho quién era el escritor. La epígrafe del inicio dice: la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda, y como la recuerda, para contarla. Y esto me parece muy hermoso porque, claro, uno finalmente cuando se narra o cuando narra su historia, escoge
ciertas memorias, ciertas historias, ciertos sucesos y finalmente somos como una selección de recuerdos. Yo creo que eso se ve mucho en tu libro, ¿no? Como esa selección de uno no recuerda todo, pero es muy extrañas esas decisiones que toma la cabeza o pues la memoria para seleccionar esos recuerdos. ¿Cómo ves tú ese tema, particularmente en esa mirada desde la infancia, que es uno de los temas más fuertes en el libro? Pues es una cosa rarísima la memoria, ¿no? Porque yo creo que uno, eso que dices, uno llega como con una cantidad de recuerdos. Algunos son, o sea, algunos son como, es un poco más evidente, uno porque los recuerda, ¿no? Como un poco más traumático o fue muy feliz en ese momento, no sé, y uno dice, ah, claro, me acuerdo de la primera vez que, no sé, que me caí de una bicicleta. Yo no me acuerdo, pero digo, es algo que podría decir alguien. Y luego hay otros recuerdos que están como aparentemente sueltos ahí, no que uno dice, pero ¿y yo por qué me acordaré tanto de esto? ¿Qué es la importancia de esto? Y a mí, que además yo creo que antes de escribir este libro, en realidad yo no tenía tantas memorias así de mi infancia. O sea, yo, ¿Y esto no te las despertó? claro, es que eso fue lo que pasó, ya voy. Yo en realidad, además bromeaba diciendo, no, la verdad yo no me acuerdo de nada de antes de los 13 años. Yo tengo como una cosa ahí nublada. Pero eso seguramente era también una manera pues de dejar nublado unas cosas. Pero lo que quiero decir es que entonces yo sí creo en que esa reconstrucción de los recuerdos que uno tiene, que es lo que hay, uno puede empezar a encontrar hilos o maneras de narrarse. Entonces por eso a mí me parecía como tan natural tratar de hacer literatura a partir de mis propios recuerdos, porque era como si uno tiene unas imágenes por ahí botadas, qué orden puede darles o cómo las cuenta, como dices en la cita de Ir para contarla, ¿no? Es cómo uno lo recuerda, cómo uno lo cuenta. Sí, es una pregunta por la forma nuevamente. Pedri, y siempre es una ficción. Y exactamente, siempre es una ficción y eso me interesa porque, claro, si uno arma un hilo, un relato a partir de esas imágenes que tiene, necesariamente está inventándose una historia. O sea, realmente en el libro a mí me interesa, por ejemplo, como dudar, que el narrador dude de cosas que está diciendo. ¿De qué tipo? En algún punto es, podría contar esta historia y decir que la razón por la que hice esto fue esta. O también podría decir que fue esta otra. Y de alguna manera ambas razones son ciertas, ¿sí? Porque depende de uno cómo la esté contando, ¿sí? Como que ahí la, no sé, la veracidad no está puesta en qué fue lo que pasó, sino en cómo lo estás contando, ¿sí? Y uno puede, yo me lo preguntaba, lo escribí y me gusta hablarlo con la gente, cómo uno puede pensar en su propia vida y decir, ah, claro, por eso fue que me pasó esto, ¿no? Como uno trata de encontrar ciertas justificaciones, pero luego encuentra otras y lo que creo es que ambos sentidos pueden convivir, pues, o los que uno encuentre, ¿sí? Como maneras de organizar la propia vida y entender que sea una ficción no le quita como lo, no sé, lo verdadero que uno encuentre en ese ejercicio de contar su propia vida. Como, bueno, si es una ficción y yo, por ejemplo, con el libro todo el tiempo no sé si aclaro, pero sí digo como no, pues acá obviamente están puestos ciertos elementos que me interesaban a mí, pues ahí no está contada toda mi vida, ¿no? Como alguien me preguntaba, y entonces ya contó todo y yo, no, pues en realidad no, porque uno tendría que contar una cantidad de detalles que acá me sobraban, acá me No, pues, importaban esto, esto y esto para poder contar la historia, ¿sí? claro, no, necesitaríamos todos una biblioteca de Babel para contar todos los segundos de nuestra vida, Exacto. que además son totalmente insignificantes. Es además, exacto. El 15 de enero de 1995 me lavé los dientes. Exacto. A mí me pasa que yo asesoro proyectos de escritura. Espérate una cosa, Pedri. Yo Dime. me lavo todos los días los dientes, por si acaso. Claro. Mira, yo asesoro proyectos de escritura y bueno, muchos proyectos son historias en primera persona, inspirados en su propia vida, cosa que a mí me gusta porque, bueno, como se ve en el libro que escribí, es algo que disfruto leer y escribir también. Pero pasa que a veces quien va a escribir una historia basada en su propia vida, cree que tiene que contar todo, o pues no todo, pero mucho de lo que le ha pasado. Sí, entonces estoy contando sobre aquella vez que fui al cumpleaños de mi madre y meto como un detalle que seguramente fue cierto, pero que no importa la historia. ¿Por qué lo menciono? Por eso que dices de si uno contara todo, entonces yo leo esto y digo, mira, hay algo que yo no entendí porque me dijiste en este texto. Y creo que la razón por la que me lo dices es porque pasó,
pero en el texto no Tiene importa. relevancia, claro. Y ahí es cuando yo creo que, sí, como que algo importante de esto es saber qué es lo que está pidiendo el texto también, que ya no importa en realidad uno qué pensaba ni cómo se sentía, sino, listo, ya estoy pensando en un texto, acá qué va a pasar. Espectacular. Mm. Con lo que estábamos hablando me acordé de una frase que leí en un libro que me encanta y es, no vemos las cosas como son, sino como somos. Y creo que la Ujú. memoria también se ve igual. Hablemos de otro de mis temas favoritos, Pedri, y es el amor. En este libro, el amor o el aprendizaje del amor llega a través de la música. Mencionas hasta Shakira, claro, tenía que ser barranquillera. Ujú. Pero cuéntanos cómo fue esa educación, pues porque va a ser un pequeño spoiler, en el libro Pedro joven se enamora de un chico y obviamente todos los aprendizajes de la mirada amorosa viene de lo que llamamos la cultura soft o la cultura pues entre popular, desde la televisión, la música y todo lo que nos ha formado, de pronto de no de la mejor manera. Pero conversemos sobre el amor y sobre por qué este es el tema tan importante en tu libro. Listo, entonces el libro cuenta esa historia que dices, como ese Pedro en el presente del libro que está enamorado de un chico y una historia de infancia en la que los padres de ese Pedro se están separando. Y hay como un, no sé, un ir y venir o un espejo también entre ambas historias. Y eso, bueno, y entonces ahí aparece, ¿no? El amor, y además el amor creo que desde el comienzo como puesto en duda, ¿no? Porque son padres que se separan, luego el otro es como un amor también medio imposible, y sí, como unos amores como que no se cumplen, o que no se están cumpliendo en la parte que cuenta el libro. Y por otro lado, lo que mencionas, están las canciones, la televisión, las telenovelas. Y a mí me interesaba ver, o la razón por la que son tan importantes esos referentes populares es porque por un lado está como la idea en la que creo, sí, creo, en esa idea como de cómo las relaciones que uno ve en la infancia, familiares, y pues ahí de primeros pues están los padres y también como todos esos otros adultos alrededor, cómo uno aprende y su primera idea del amor es esa, lo que sea que uno está viendo en en la casa, ¿no? Y entonces ahí hay un amor que es una idea que probablemente se replicará. Yo no soy ahí sí tan determinista como, le va a pasar lo mismo que al papá, pero creo que si no le pasa lo mismo, le pasa algo que uno puede leer como en tensión con esas historias familiares, ¿no? Como si fuera el pasado siempre en el presente, como uno ahí. Entonces esa influencia tenía que estar, pero luego decía, no, ¿y cuál es el otro lugar de donde uno aprende a relacionarse con respecto al amor? Y pues me acordé de todas estas canciones tristísimas y desgarradas, de la radio, de las telenovelas que cuentan, entre otras cosas, estos amores que no se encuentran, no se encuentran, no se encuentran, y la promesa al final es que sí se van a encontrar. Y entonces ahí encontré, no sé, por ejemplo, yo soy alguien que antes se preocupaba todavía, pero es que ya me importa menos, que yo decía, pero ¿cómo es que tantos niños están todo el tiempo expuestos a estas letras de canciones tan terribles? Y entonces, no sé, se les prohíbe de manera muy natural, no sé, ver violencia en una película, por ejemplo, ¿sabes? Como el cine, como para mayores de 15, no sé. Y en cambio, cualquiera puede escuchar desde los 5 años estas letras tan dramáticas y terribles. Son letras que yo adoro, pero uno no sabe si es realmente saludable crecer con la expectativa de que llegue un momento en que por favor me rompan el corazón para poder cantar esta canción como en un karaoke entregado, ¿sí? Entonces ahí para mí es esa constelación como entre historia familiar y referentes populares que van creando la manera en cómo uno va entendiendo no solo el amor, sino la manera de contar el amor. Cuando yo escribí este libro, para mí era evidente cómo uno estar triste y no como en la mitad del duelo amoroso, pues es también un momento como muy productivo en el sentido de que uno entonces le dan ganas de escribir o uno canta las canciones porque hablan de uno. Sí, hay como una cosa ahí muy estimulante en eso. Y esa es nuestra, pues parte de nuestra tradición, ¿no? Como el lamento que se vuelve obra de arte, que se vuelve una canción o se vuelve un poema o se vuelve un libro. Y lo otro creo que
por lo menos en mi caso, estaba como menos claro, ¿no? Como la opción de, listo, estoy viviendo un amor feliz, necesito contar esto. Sí, como yo amo, por ejemplo, hablar horas con amigas, pero de lo que uno habla es del amor que no se concreta, del amor que ya está como, Del es amor como, ya que voy a imposible, contar de esto. En total. cambio, el imposible plantea como una narrativa que, no, creo que en el libro incluso dice algo así como que un amor a distancia era buenísimo en la teoría porque hay que superar obstáculos y hay que amarse de verdad para soportar eso. Cosas en las que en realidad hoy no creo y no sé si lo creía cuando escribía, pero me interesaba como esa idea de la búsqueda de la historia del amor romántico con Claro. la que muchos crecimos. No, y además yo creo que con esos amores imposibles lo que sucede también volviendo a la ficción es que uno se inventa ese ser amado y uno lo completa en la cabeza, ¿sabes? Cuando uno está atraído hacia alguien y se imagina, claro, esa persona debe ser así, debe pensar esto y debe ser así, pero en realidad todo es un ficticio y cuando tú realmente como que materializas ese amor y te das cuenta que es un ser humano que no es el que tú te imaginas, sino el que es en verdad, Sí. pues se rompe ese anhelo de deseo. Y yo creo que eso es una cosa pues muy impresionante, pero cómo el amor, no solamente como institución, ha sido como el motivo de creación artística a lo largo de la historia, es absolutamente impresionante. Ahí yo quisiera leer una de tus frases que es bien bonita y es, el amor te hace querer ser otro y te hace creer que puedes ser otro. Al fundar ese deseo y esa fe, ya se te convirtió en otro, ya que importa si te corresponden. En todo caso, estarían correspondiéndole a uno que apenas conoces. Ujú. Y es ese poder como de transformación que tiene la emoción y que qué rico uno prestarse al amor para ser transformado. Yo creo que por eso todos leemos o nos gustan tanto las historias de amor, ¿no? Claro, y por eso que dices de ese imaginarse al amado, porque cuando uno se enamora realmente no sabe tanto de la persona de la que se está enamorando, ¿no? O sea, para conocer a alguien hay que convivir con esa persona y si uno convive con alguien probablemente ya se enamoró antes y no sé si ya le duró el enamoramiento, sí, pero quiero decir como que hay un flechazo, una chispa que sucede en un momento más o menos de manera inexplicable, ¿no? Y entonces uno gran parte de enamorarse o de desenamorarse es empezar a ver cómo esa persona es una persona y no todo lo que uno se había imaginado. Pero volviendo a la literatura y a la creación, eso es perfecto para crear porque justamente es un ejercicio de imaginación constante, ¿no? Totalmente. Otro de los temas que tocas mucho en el libro es el desamor. Hablemos un poquito también sobre por qué nos interesa y nos cuesta tanto trabajo entender este concepto y cómo le has sacado tu provecho desde la literatura. A ver, pues es raro la idea del desamor porque por un lado lo que te digo, uno creo que crece bombardeado de imágenes del desamor, pero a la vez es algo de lo que se supone que no se debería hablar tanto. Si has visto como ese doble estándar que es que es como la, no sé, la cultura popular llena de personajes o de canciones cuyo tema es el desamor. Pero también si acabas de pasar por una ruptura, pues mejor no vayas a estar llorando en la reunión familiar, ¿no? Y probablemente eso responde a, no sé, a fenómenos diferentes, pero a mí me interesa pensar, sí, como en ese cruce entre lo que no debe, como lo que no es, no sé, elegante en cierto sentido, pero luego sí se permite en ciertos productos culturales, ¿no? Como las baladas, nuevamente. Y pensando en eso, a mí me interesa del desamor, que es un lugar nuevamente como muy, que puede ser muy estimulante. Yo quiero creer que no es la única manera, ¿no? Porque sería terrible uno pasársela, ¿no? De tusa en tusa porque, ay, necesito escribir algo y no sé si hay gente que vive así, a lo mejor sí. Pero si hay algo que es importante que tiene que ver con el desamor y a lo mejor la razón por la que uno en la reunión familiar no lo muestra tanto, pero sí en la radio se puede, es que uno solamente, o sea, que el lamento de ese desamor se vuelve una canción, por ejemplo. Entonces, yo he pensado probablemente si uno tiene al lado una persona o no hace falta del todo
cantar esa canción para que lo escuche, pues porque lo tienes al lado y le dices sola, ¿qué más? Y estoy como, ¿no? Como ridiculizando un poco la cosa, pero para decir que gran parte de la tradición nuestra de canciones y de poesía también están dirigidas a un tú que no está ahí, sí, como a un ausente. Y entonces es en esa ausencia, y en mi libro, ¿no? Hay varios ausentes, sobre todo es como pues un padre que ya no está con la madre, y ese personaje Simón en el presente de la historia. ¿Simón existe? ¿Existe en qué sentido? Pues fue realmente un personaje de tu juventud. Claro, hay un personaje en el que está inspirado ¿Y ese él sabe personaje, quién sí. es? Él sí sabe quién es, claro. Ustedes se imaginan, hay que ser muy cuidadosos de enamorarse con un escritor, Con un muchachos, escritor. porque ustedes pueden volverse material literario y quién sabe cómo queden en ese libro. Entonces, la verdad, yo no recomiendo nunca salir con un escritor o escritora, no. Son los riesgos, sí. Son Yo los tampoco lo riesgos. recomiendo, pero yo creo que a la gente le gusta y le hace, no como lo ilusiona imaginarse en Pero un libro. depende. Yo creo, no digo, no sé si les gusta el resultado, pero les gusta por lo menos la idea de pronto voy a aparecer en un Inmortalizarse en las libro por letras. ahí, que van a decir de mí. El resultado no puedo responder si les gusta, pero el caso es que entonces esos personajes ausentes sí hacen que haya un movimiento de necesito decir algo y necesito decir algo a esa persona que no está al lado, y entonces se crea el poema o la canción, ¿cierto? Lo que pasa es que yo hoy creo que, o sea, hoy sé pues que no es la única manera de crear, pero si uno mira de aquí hacia atrás se da cuenta de la cantidad de cosas, o sea, como el gran arte que nos ha dado igual esa idea del amor romántico, que ha resultado casi siempre es en el desamor, ¿sí? Claro. Porque pues nunca es un amor eterno, es siempre como llega, ¿no? La decepción o la ruptura o la distancia, y en esos huecos aparecen, pues, sí, una cantidad de creación que, pues, que todos agradecemos, a la vez que no queremos el desamor, ¿sí? Total. Pedri, a mí me interesan mucho los libros que cuestionan el romanticismo, me interesan mucho los libros que cuestionan las relaciones tradicionales y estas instituciones, porque igual son como que casi que aprendidas, tanto social como política como económicamente. Pero volviendo a estas temáticas, ¿qué libros nos recomiendas que puedan ser cuestionadores e interesantes para que la gente se pregunte, y acá para que nuestros oyentes, no sé, se pregunten cosas diferentes del amor o se pregunten cosas diferentes del desamor que a ti te gusten como lector y te hayan llamado la atención? A ver, pienso bueno, hay un libro que me gusta mucho, y que menciono en mi propio libro, que es el libro de Fernando Molano, Un beso de Dick. No estoy seguro de que tanto cuestione como ciertas ideas de la masculinidad, pues cuenta la historia de un romance entre dos chicos en un colegio. Y por eso lo menciono primero, porque a pesar de que conserva ciertas ideas de la masculinidad que son raras, pues digo, como muy convencionales y patriarcales hasta cierto punto, me parece, y probablemente fue el primer libro que yo recuerdo en el que se contaba la historia de dos adolescentes en un colegio que se enamoraban, y sí, y era una exploración como de esa ternura que podía surgir ahí, y a pesar de que había también escenas en las que, como en las que se volvía un problema, esta sexualidad, ¿no? Era un problema con la familia, o sea, y eso pasa, pero yo no lo recuerdo como un libro que sea sobre lo difícil que era ser gay, por ejemplo, en el colegio, sino sobre esa ternura o complicidad que surge de la manera más inesperada, porque uno lee eso, es un poco inverosímil ahora que lo estoy recomendando, porque es como, le gustó y de repente también, y no hubo ningún problema ni nada, casi que, y sí, como que surge una ternura muy espontánea y Sí, linda. hay que votar a ese guionista porque no le puso como drama. Exacto. El drama viene como de alrededor, pero parece que ese amor como que
sí, Fluyó. parece bien, pero me gusta eso, como que es un escritor colombiano al que yo recuerdo que se decía como, ay, este libro no se consigue en librerías, lo leen en fotocopias, y había como todo un mito alrededor de eso, y Wow. de repente llegué a él y fue como, ay, buenísimo, y bueno, ahora sí está en todas las librerías y sí, me parece lo máximo. ¿Y de desamor? Y de desamor, bueno, de desamor hay un libro que me encanta. Hay de hecho son 3 novelas cortas que están reunidas bajo un volumen que se llama Crónicas del Desamor de Elena Ferrante. Wow. Es tremendo. Hay sobre todo una de esas novelas que creo que también se consigue separada, pero pues uno mejor busca los 3 y y con ese título además de Crónicas del Desamor. Pero hay uno que se llama Los días del abandono y se trata sobre una mujer, una madre, cuyo esposo abandona, él se va de la casa y ella queda ahí con las hijas, no me acuerdo, si son 2 hijas, y entonces cuenta los días posteriores a esa ruptura, a ese abandono, que esta mujer pues está como totalmente entregada a la pena, pero a la vez hay una casa y unas niñas de las que hay que encargarse, y es muy buena. Suena espectacular. Sí. No, está buenísimas estas recomendaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Biblioteca Personal. Muy contentos de tenerte por aquí. Por ahí me empezaste contando que oías Biblioteca Personal. Cuéntanos cuál episodio te ha gustado y le recomiendas acá a nuestros oyentes. Bueno, voy a recomendar 2 episodios que me gustaron mucho y además recomiendo mucho la obra de esos escritores, pero además tú también la recomiendas en esos episodios que Valga la son, redundancia. exacto, sí, entonces es como una doble recomendación, que son los episodios con Margarita García Roballo y con Giuseppe Caputo, que son autores colombianos que, bueno, que quiero, que he leído mucho. Y entonces me encantó como eso, escuchar qué cosas tenían para decir sobre sus libros contigo. Entonces, esos 2. Me encanta, es que igual me encanta abrirle espacio a las jóvenes voces de nuestro país, porque hay mucho talento en Colombia con escritores como ustedes. Gracias por recomendarlo, Pedri. Bueno, no, muchas gracias a ti y gracias por la invitación. Me encantó. Y un saludo a todos. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.